Si el contrato no está por escrito, se considera verbal y por tal motivo pasa a convertirse en un contrato a término indefinido. Esta pregunta nos la dejó en ocasiones anteriores el señor Guillermo Ospina Vidal. Doctora Jessica. Bueno, con las buenas tardes para todos y todas las que están con el día de hoy. Inicialmente, pues agradecerles, ¿cierto?, su conectividad en este evento. Para nosotros es sumamente importante como ballesteros abogados que ustedes se conecten y obviamente estén como atentos a todos estos temas que son de interés colectivo y particular para cada uno de los trabajadores. Entonces, inicialmente eso, agradecerles su presencia en esta oportunidad. Extenderle un saludo cordial a todas las organizaciones sindicales que están aquí conectadas, que como bien lo mencionó la doctora Isabel, atendemos constantemente. Por ahí he visto algunas, Intratempo, Intrapulcar, entonces enviarle un cordial saludo a todas esas organizaciones que han confiado y han depositado su confianza en nosotros. Es importante esta pregunta y dando como respuesta a lo que nos dejó el compañero en los comentarios. Es importante que nosotros partamos y teniendo en cuenta lo que nos expuso la doctora Camila en la respuesta anterior, es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Hay una posibilidad en que cuando no cumplimos ciertas características al momento de suscribir o de iniciar más bien un vínculo laboral, se puedan convertir en ciertos contratos diferentes al que pensábamos que habíamos iniciado, ¿cierto? Y eso ocurre digamos que con normalidad en esos eventos donde se puede suscribir o pactar más bien de manera verbal el inicio de una vinculación laboral. Entonces, aquí, precisando o aterrizando la pregunta, el compañero nos dice, si el contrato es verbal, ¿sí?, por este motivo se puede convertir en un contrato a término indefinido, y lo cierto es que sí, ¿cierto? Cuando nosotros verbalmente pactamos un vínculo laboral, este contrato se va a entender a término indefinido, ¿cierto? Pero debe cumplir ciertas características. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos características de otros contratos, pues entonces se puede tornar incluso ineficaz y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, partiendo, puede convertirse o más bien puede considerarse un contrato a término indefinido y lo cierto es que sí, ¿sí? Entonces, lo pactamos a término indefinido, es decir, establecemos ciertas funciones, un horario, la subordinación y más, pero aquí es donde está, digamos, el cumplimiento de esos requisitos para que no se nos convierta en otro contrato, y es que la norma establece que no se puede pactar precisamente un tiempo. Entonces, si yo verbalmente concreto con alguien, con X persona, el inicio de una vinculación laboral y me dicen, Jessica, queremos que tú trabajes como abogada durante 3 meses y hagas estas funciones, ese contrato no se va a considerar a término indefinido. ¿Y por qué? Porque ahí ya me han definido un tiempo, ¿cierto? A mí ya me están estableciendo que mis funciones yo las voy a ejecutar durante un término de 3 meses. ¿Sí? Y eso hace, ¿sí?, que ese contrato, al tener un tiempo específico, sea considerado a término fijo. Pero aquí también hay otra característica, y es que el contrato a término fijo se ha establecido que tiene que ser de manera escrita, ¿cierto? Y así lo establece el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Debe establecerse de manera escrita. Entonces, queda ese contrato o esa vinculación laboral, si la podemos denominar así, en un limbo jurídico, porque ni es contrato a término indefinido ni es contrato a término fijo, porque no hemos cumplido con los requisitos de ley. Entonces, por esa razón, debemos, digamos que, tener muy claro eso, porque en ese evento, digamos que ese contrato se podría tornar ineficaz porque no cumple con las características de ninguna de las dos. Pero aterrizando a la pregunta que nos hace nuestro usuario es, ¿se puede convertir? Ni siquiera se puede convertir, es que desde el momento en que ya se pacta de manera verbal entre las dos partes el inicio de esa vinculación laboral, sin establecer un plazo fijo, ya se entiende que ese contrato es a término indefinido. Entonces, esperemos que pues la pregunta que nos hace el señor Guillermo Ospina pues pueda quedar saneada y clara totalmente para él. Gracias.